a mi criterio, es una de esas joyitas que uno siempre vuelve y revisa y se encuentra con esta riqueza. Es solo una presentación general, porque atentis, o sea, todos estos materiales que estamos trabajando ahora son para masticarlos, para trabajarlos, y que esa información vaya decantando. Entonces, y es imposible abordarlo en profundidad en su totalidad, pero sí es un material que les queda a ustedes, y como les decía, de mucha riqueza para lo que es el ejercicio de la profesión docente, que tiene que ver con el enseñar contenidos vinculados a la ciencia. Entonces, un poco hoy trabajar sobre las actividades de enseñanza, ¿no? Cuando hablamos de actividades, vamos a hablar de un conjunto de tareas. Y ese conjunto de tareas, que no partimos desde la nada misma, no partimos desde cero, sino que partimos de tal vez actividades elaboradas por otros docentes, actividades propuestas en libros para el nivel, actividades que buscamos en la web, digo, actividades que tal vez fuimos nosotros quienes las usamos como alumnos y ahora hacemos las modificaciones. Han de ser propuestas para alumnos reales, propuestas para alumnos concretos. Cuando selecciono una actividad, tengo que pensar, ¿esta actividad es acorde a este grupo de cuarto A que tiene a estos estudiantes? ¿Y por qué digo que ha de ser acorde y tenemos que pensar en alumnos reales y en alumnos concretos? Porque es a través de las actividades que los estudiantes aprenden, ¿sí? A mí me gusta utilizar esta analogía de pensar a las actividades como un vehículo, ¿sí? Nosotros conducimos de algún modo el conocimiento a través, ¿sí?, de las actividades, de las propuestas de actividades. Entonces, de ahí la importancia de su selección y de su adecuación. Como ya lo habíamos conversado en algún otro momento, estos alumnos concretos, estos alumnos reales tienen diferentes formas de aprender, diferentes ritmos de aprendizaje. Entonces, sugerimos la diversificación, ¿sí?, que va a permitir mayores y mejores oportunidades para el aprendizaje y para la construcción del conocimiento. Por otro lado, en este material plantea de manera muy interesante Neus esta cuestión de que muchas veces cuando llevamos actividades que puedan resultar innovadoras al aula, nos encontremos con una situación de rechazo, nos encontremos con la negativa, y otra vez, pensando en alumnos reales, alumnos concretos, trabajamos con adolescentes, y trabajamos o con adultos, y trabajamos con estudiantes que de algún modo tienen como tienen como aprendidos una forma de ser estudiante y tienen aprendidos ciertos procedimientos y ciertas normas asociadas a esas actividades. Entonces, al presentar alguna propuesta innovadora, es también necesario tomarnos el tiempo para enseñar cuál es ese plan de acción, cuáles son esos procedimientos, esas normas que implica la realización de esa actividad, para que ellos vayan, en lugar de este rechazo, vayan haciéndose. Y digo de manera muy sencilla, por ejemplo, para elaborar un entramado conceptual, un esquema conceptual, yo tengo que poder seleccionar cuáles son los conceptos claves, cuáles son los conceptos, tengo que jerarquizarlos, tengo que establecer relaciones entre ellos, tengo que ubicarlos y distribuirlos espacialmente. Digo, hay como un procedimiento y una norma. Entonces, antes de proponer una actividad, como sea la construcción de un esquema conceptual, ver si estos alumnos reales y estos alumnos concretos conocen ese plan de acción de lo que implica hacer un entramado conceptual, un esquema conceptual, una red conceptual. Y en caso de que no, ayudarlos a hacerse de estas pautas, ¿sí? Digo, se va entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, profe. Yo dejo de verlos cuando hago la presentación, entonces cualquier pregunta, cualquier consulta, activen Profe, directamente el micrófono. Sí.
O sea, como que antes de presentar una actividad, ellos deberían de aprender a hacer un esquema conceptual. ¿O estoy Claro. entendiendo? No, no, a ver, vos podés encontrarte, como decimos acá, alumnos reales y alumnos concretos, podés encontrarte con estudiantes que tienen ese plan de acción para hacer un esquema conceptual porque lo trabajaron en otra materia, porque lo trabajaron con vos en otras oportunidades, porque saben cuáles son esos procedimientos para hacer un esquema conceptual. Pero a lo que voy es que cuando planteamos una actividad, eh, cerciorarnos de que conocen cómo llevar adelante esa actividad. Por el solo mencionar, por el solo decir, bueno, elaboren un esquema conceptual. ¿Sí? Digo, ¿qué implica la elaboración de un esquema conceptual? Tal vez un esquema conceptual es algo, es una actividad que se propone en diferentes materias y por ahí hay cierto hábito y hay ciertas nociones o es intuido por el estudiantado de cómo resolverlo, pero cuando proponemos, por ejemplo, eh, no sé, un debate a partir de una controversia sociocientífica, con solo decir, bueno, vamos a hacer un debate, no estamos enseñando cuál es ese procedimiento a seguir en un debate, no estamos enseñando que implica la búsqueda de información, el poder establecer textos de tipo argumentativos, el poder escuchar al otro y el poder generar preguntas y repreguntar. Digo, como estar atentos que eh, tenemos estudiantes que llegan a las aulas con o sin estos planes de acción referidos a estas actividades. Y si es una actividad innovadora, con mayor fuerza enseñar, ¿sí?, cómo llevar adelante esa actividad. ¿Sí? Es un poco esto. Eh, bien, no sé si resuelvo tu consulta. Sí, profe, ahí entendí. Bien. Luego, esto de crear nuevas e interesantes actividades para enseñar, lo pongo como un desafío, ¿no? Por esto de reconocer que tenemos diferentes estudiantes que aprenden de distinta manera y también de algún modo que nosotros como profesionales de la enseñanza, el pensar la búsqueda, la selección y la creación de actividades como un desafío también favorece al crecimiento y la mejora profesional. Piensen ustedes que van a llevar adelante la carrera docente durante muchos años, entonces si durante todos los años, no sé, tienen que enseñar célula, qué aburrido enseñar célula siempre de la misma manera. Entonces, esto de pensar nuevas propuestas, de pensar actividades que resulten innovadoras, también colabora con el crecimiento profesional. Y por supuesto, la posibilidad de poder compartir esas propuestas, de socializarlas, que hace a lo que habíamos hablado de la planificación pública, ¿no? Esto de dar a conocer cómo planifico a otros, a colegas, eh, para que deje de ser un trabajo solitario en el aula. Si esto que a mí me resulta y tiene éxito y lo puedo compartir con otros, adelante, es lo que tenemos que hacer. En ese material que ustedes tienen de actividades de la enseñanza de las ciencias, que digo que es una joyita, aparece una, eh, unos nuevos criterios de clasificación para las actividades. La semana anterior, o la última clase, habíamos visto según el momento, en actividades de iniciación, actividades de evolución de los modelos iniciales, actividades de síntesis, actividades de contextualización. Acá, uno de los criterios que toma la autora como otra posibilidad es pensar en las actividades y los recursos cuando me permiten percibir los hechos directamente. O sea, el aprendizaje ocurre por percepción de los hechos de manera directa. ¿Sí? Y entonces acá nos encontramos con los trabajos prácticos, ¿sí?, que ahora vamos a volver sobre ellos, con las actividades fuera del aula, ya sea una salida de campo, ya sea una visita, no sé, a la fábrica, a la Serenísima, ya sea este, a alguna industria, algún taller, algún museo, el uso del edificio, ¿sí? Entonces, en todas estas propuestas, yo puedo, tengo alguien que me pregunta, buenas noches, ahí está, en todas estas propuestas yo puedo construir el conocimiento de manera directa, ¿sí?, en interacción, ¿sí?, con esos fenómenos, con esos organismos, con esos objetos.
con esos espacios, ¿sí? Todas las fotografías que van a ver hoy son fotografías, hablábamos de alumnos reales, alumnos concretos, esto es 2013, esto ha sido 2011, fue una salida a Santa Teresita. Bien, otra forma de clasificar a las actividades es cuando construimos los hechos, pero de manera indirecta. Entonces, no tengo la posibilidad de ir a la costa bonaerense, pero sí puedo, acá, observar fotografías, grabados, diapositivas, póster, ver videos, películas, programas, leer artículos. Un segundito, me están pidiendo el ingreso. Digo, y en todas estas actividades, ¿sí? Los hechos se perciben de manera indirecta, pero igual puedo construir, igual puedo aprender. Los análisis de caso, las biografías y, por supuesto, el uso de la web como una fuente importante en este caso. Yo sumaría también acá, para este material, y más actualizado, todas las apps que tienen que ver con la simulación, todas las apps que tienen que ver con la realidad aumentada, ¿sí? Todas las apps que tienen que ver con el uso del laboratorio virtual, ¿sí? que no aparece mencionado. En ellos percibo hechos de manera indirecta. Otra forma de clasificar, otro criterio, es cuando construyo conocimiento de forma materializada, ¿sí? A partir de las famosas maquetas, ¿sí? o modelos. Acá tenemos un modelo de célula de membrana celular realizado con materiales de descarte, el uso de modelos analógicos, en este caso esta ciudad que vemos acá representa a los sistemas de nutrición y cómo cada parte de la ciudad podría ser uno de esos sistemas de acuerdo a la función que cumple. Y todas estas producciones y creaciones a partir del ingenio y la creatividad de los chicos. Les decía que todas estas propuestas son propuestas reales. Bueno, una famosa maqueta, la utilización de murales, cómics u otro tipo de representaciones gráficas. Acá a la izquierda, si llegan a ver, cuando Facebook es la red social más importante, hicimos un trabajo de, bueno, ¿cómo sería el Facebook de Darwin, el Facebook de Ameguino? ¿A quién tendría de amigos? ¿Qué tipo de publicaciones realizaría? ¿Qué tipo de, bueno, eso lo podemos hacer también con otras redes sociales, qué tuitearía, qué imágenes subiría a Instagram. Hemos realizado también una simulación de una conversación entre la llegada de la gripe y los estudiantes de cuarto año, ¿sí? ¿Qué le diría la gripe al grupo de los alumnos de cuarto? Y en este caso, si logran ver, estamos hablando de un montaje de stop motion. ¿Pueden ver el video? ¿Se está viendo? En el extremo superior derecho. Sí, sí. Bueno, esta técnica, chicos, es utilizando celular, se llama stop motion. Y en este caso, estudiantes de segundo trataban de representar cómo a partir de moléculas sencillas que se fueron complejizando, se fueron agrupando, establecieron una especie de membrana, tenemos el origen de las primeras estructuras prebióticas, ¿sí? Y es usando un celular y usando plastilina. Se toman fotografías secuenciadas con pequeños cambios. ¿Qué es lo que hacíamos cuando, hacíamos, y esto me distrajo un poco, en los cuadernos hacíamos el típico dibujito de la persona y cuando pasábamos todas las hojas la persona parecía que caminaba? Bueno, hoy con los celulares podemos hacer esto. Y en todos estos casos, en todas estas actividades, construimos el conocimiento de forma materializada, ¿sí? Y vemos que tal vez esto favorece a los kinestésicos, la observación de pósteres facilita a los aprendices visuales, el visionado de videos y películas también a los visuales, la lectura tal vez algún auditivo, estamos diversificando. En otras actividades yo puedo construir el conocimiento en interacción con otros personas y otras fuentes de información. En las exposiciones del docente, ¿sí? Estoy aprendiendo con otros. En la lectura de documentos, en la lectura de artículos, viendo videos,
en el famoso ejercicio de lluvias de ideas, en actividades de coevaluación, en propuestas de puestas en común. Y notan lo siguiente, acá el visionado de videos es una actividad que por un lado permite construir el conocimiento interactuando con otras personas o fuentes de información, pero también es una actividad que la podemos ubicar como aquella que me permite construir hechos de manera indirecta. O sea, una categoría no excluye a la otra. Y así como tenemos actividades en donde trabajamos con otros y aprendemos con otros de la interacción con otros, hay actividades en donde construimos el conocimiento reflexionando de manera individual, ¿sí? Frente a la resolución de un problema en ejercicio, en la elaboración de un resumen, de una definición, en la elaboración de un esquema, de un mapa conceptual, en los ejercicios de autoevaluación. Entonces, la idea un poco es contarles que es importante cuando hablamos de que los estudiantes reales aprenden a través de las actividades, es importante esto de diversificar, ¿no? Sabiendo que se aprende de distintas maneras y entonces proponiendo estos diferentes tipos de actividades, muy probablemente lleguemos a mayor cantidad de alumnos. Esto que ahora comenté y que encuentran en el material no quita esta otra clasificación que habíamos trabajado y que yo lo mencioné. Actividades de iniciación para promover la evolución de los modelos iniciales, de síntesis y de aplicación. Y de hecho, en las propuestas de enseñanza para el trabajo final, ustedes van a trabajar con esta categoría. Van a pensar actividades que los estudiantes puedan explicitar qué es lo que conocen acerca de, ¿sí? Que resulten motivadoras. Van a trabajar con actividades que permitan la evolución de esos modelos iniciales que fueron puestos a la luz con las actividades de iniciación. Van a proponer momentos de cierre, de síntesis, donde cada uno puede decir, bueno, ¿qué aprendí? ¿Sí? ¿Qué es lo que no terminó de entender? Y actividades en donde puedan aplicar ese nuevo conocimiento a un nuevo contexto. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. De hecho, una de las actividades que les propuse es que de la lectura del capítulo El diseño de unidades didácticas de Neus San Martín, en la última página tienen un listado de actividades sobre evolución biológica, están, el listado, ustedes elijan. De todo este listado, ¿cuál es más apropiada como una actividad de iniciación? ¿Y por qué? De todas estas actividades, ¿cuál me permite la evolución de los modelos iniciales? ¿Y por qué? Esta es una de las actividades de carácter obligatorio que tienen que presentar. Bien, seguimos. Vamos ahora con una de las propuestas que por ahí caracteriza la enseñanza de la ciencia, y es la realización de trabajos prácticos. Solo vamos a llamar trabajos prácticos aquellos que impliquen la manipulación de materiales, objetos y organismos. Y con esto soy muy tajante, ¿sí? Porque después me encuentro con propuestas que dicen, trabajo práctico sobre célula. 1. ¿Qué es la célula? 2. Diferencia entre célula procariota y eucariota. 3. Elabore un dibujo de la célula vegetal. Y eso no es un trabajo práctico. Un trabajo práctico implica manos en la masa, manos a trabajar para manipular materiales, para manipular objetos, para manipular organismos. Justamente porque tienen como finalidad esto, poder observar o analizar un fenómeno. No necesito de un laboratorio para llevar adelante, ¿sí? un trabajo práctico. No tenía fecha esa actividad, no les puse fecha de vencimiento. Sí lo tienen que hacer como parte de estos pasos que estamos haciendo para la actividad final. Como les decía, no necesito de un laboratorio, de hecho acá estos chicos, estas fotos de este año, están trabajando en el aula. Y bueno, y esto de que pueden tener objetivos didácticos variados. Este trabajo práctico, ¿sí? que se ve en la fotografía, los chicos están trabajando con la presencia de enzimas en distintos jabones para lavar la ropa. ¿Cómo yo le puedo dar un objetivo didáctico de acuerdo a las necesidades del grupo y de acuerdo a los alumnos concretos, alumnos reales? Yo elegí que esa actividad, ese práctico, la utilizaría acá, como actividad de aplicación de transferencia a otros contextos o de generalización. Trabajamos todo lo que fue la unidad de enzimas y después intentamos identificar la presencia de enzimas
en los jabones para lavar la ropa utilizando gelatina. ¿Sí? Es un práctico muy sencillo. Si mezclo una solución con un jabón para lavar la ropa y gelatina y esa solución de ese jabón contiene enzimas, muy probablemente la gelatina no solidifique. ¿Sí? Entonces tratamos de identificar cuáles de los productos para lavar la ropa contienen enzimas, que es algo que no declara los envases. Yo tranquilamente podría haber utilizado este mismo trabajo práctico como una actividad de iniciación y llevarles, ya conociendo de antemano, cuál es un jabón para lavar que contiene enzimas y cuál es uno que no contiene, ver qué ocurre con uno y con otro en la solidificación de la gelatina y que ellos puedan plantear sus hipótesis y luego ver la comprobación de esas hipótesis. Podría haberlo incluido como una actividad para la evolución de los modelos iniciales. Digo, a lo que voy es que los trabajos prácticos podemos ubicarlos en distintos momentos, al inicio, en el desarrollo o en el cierre, porque siempre va a depender de cuál es la finalidad que persigue ese trabajo práctico en mi secuencia. Y además de esto, en el material de Neus quiero rescatar, tienen no solo diferentes formas de llevar adelante trabajos prácticos, trabajan en ronda, todos trabajan lo mismo, cada grupo trabaja un aspecto diferente, tienen cómo elaborar un informe, cuáles son las consideraciones al momento de elaborar un trabajo práctico. Tiene esto de que un mismo práctico puede tener distintos grados de apertura, ¿sí? Y ubica estos 4 niveles, trabajos prácticos de nivel 0, 1, 2 y 3. Cuando me encuentro con un trabajo práctico de nivel 0, ¿sí? Y vamos a ver esta propuesta. Sobre generación espontánea, me da los materiales, el procedimiento, el cuadro con las observaciones a realizar, hay unas preguntas para analizar los resultados y tengo las imágenes de lo que debería de suceder en cada uno de estos frascos. En los prácticos de nivel 0, al alumnado se le da la pregunta, el método y los resultados que obtendrán. Les pregunto, ¿qué ocurre con este tipo de prácticos? Y pensemos, en donde me dicen, ¿qué es lo que qué necesito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué resultados voy a obtener? ¿Qué les parece a ustedes con respecto a la realización de estos trabajos? Para mí directamente no lo harían porque ya tienen la respuesta abajo con los dibujitos. Bien, puede Les pasar dan esto. para aprender, para hacer trabajo de investigación, trabajo práctico. Decías, esperen que no los estoy viendo, dejar de compartir, ahí está. Perdón, me perdí. Que les da herramientas para aprender a hacer un trabajo práctico más adelante ellos solos. Al tener las respuestas previsibles, después más adelante le sacás esa parte donde uno ya sabe la respuesta y en trabajos prácticos más avanzados, digamos, se supone que ellos lo tienen que hacer sin saber qué tienen que esperar. Una cosa así, Bien. como algo... Yo creo que Bien, se copiarían. bien. ¿Se copiarían? Noelia, levantaste la mano. Sí, yo pienso que también sirve para comprobar. Si ellos tienen el resultado, pueden hacer el trabajo y comprobar que llegan al resultado pedido. ¿Y qué pasa si no llegan a los resultados? Quiere decir que hay algún paso que en el proceso estuvo mal hecho y tienen que rehacerlo y observar nuevamente. ¿Cuántos de ustedes hicieron la germinación del poroto y no les resultó? Ay, yo me acuerdo que le hice la red chica. Sí, resultó. Resultó bueno. Pero Sí, digo, sí. hay muchos casos de frustración de la germinación del poroto y no sabemos por qué el poroto no germinó, digo, y quedó ahí, todos contentos con el frasquito, con la planta de poroto y uno triste que el poroto tal vez estaba envejecida la semilla y nunca germinó. Digo, este tipo de trabajos prácticos, tomo lo que dice Yelén, el hecho de que sí me posibilita o permite más adelante llevar adelante otros tipos de trabajos prácticos, vamos a llevarlos de nivel 0, pero ojo con esto de ya tener los resultados, como dice Rocío, se pueden copiar, digo, y alguien había dicho, no llegué a leer quién, esto de que si ya tengo los resultados ni siquiera lo realizo, digo, de algún modo, Rocío también, de algún modo este tipo de prácticos me da como una visión de ciencia bastante cerrada, ¿no? Como una receta a seguir paso a paso, y si sigo el paso a paso, debería de obtener estos resultados. Y muchas veces hago este paso a paso y no obtengo esos resultados. Entonces,
¿Vamos a llevar adelante prácticos de nivel 0 en nuestras clases? Sí, por supuesto, pero así también vamos a intentar que esos prácticos avancen y, por ejemplo, tener un nivel 1. ¿Sí? En el nivel 1 voy a dar, ¿sí? Vuelvo atrás, voy a dar todos los apartados, las preguntas y el problema, la metodología, pero no los resultados. ¿Sí? Entonces, en este caso, para la purificación del agua, les pido cortar las botellas, colocarlas de este modo, coloca un filtro de café o servilleta, agrega arena, agrega carbón, arma otra capa, junta agua sucia, fíjate qué pasa cuando cruza el filtro, repetí la operación, ¿sí? ¿Qué aspecto tiene el agua cuando cae la botella? ¿Es potable el agua que filtraste? ¿Por qué? Digo, acá yo ya no le estoy diciendo que va a obtener agua con un nivel más limpia, por decirlo de algún modo, que el agua que junto del charco, ¿sí? Con otro nivel de claridad o de turbidez. Digo, acá no le estoy dando los resultados. Entonces avanzo. Puedo empezar con prácticas de nivel 0, continuar con prácticas de nivel 1. En el nivel 2 solo vamos a dar eh, la pregunta, ¿sí? Entonces, a ver si se animan, ¿cómo transformamos este práctico de purificación del agua sin decirles nosotros en la consigna que corte la botella, que coloque la parte del pico hacia abajo, que coloque el filtro, que coloque arena? Digo, ¿cómo lo podemos transformar en uno de nivel 2? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo quedaría la consigna? Que busquen la forma Sí, busquen la de forma. posicionar, Ajá. que busquen la forma de posicionar el frasco de tal forma que puedan hacer el filtro ¿Para qué? ¿Qué es lo que para queremos purificar lograr? el agua. ¿Cuál era el objetivo era purificar el agua? ¿Cuál es el Bien, objetivo podría ser del? eso. Sí, sería la purificación del agua. Digo, en este tipo, en el nivel 2, solo vamos a dar el problema, bueno, necesito purificar el agua del charco, el agua de la zanja. ¿Qué dispositivo podrían armar ustedes para hacerlo? Entonces, algunos van a traer botellas, algunos van a traer frascos, algunos van a poner arena, algodón, otros van a poner tierra. Digo, el procedimiento ya corre a cuenta de parte del estudiante. Entonces, solo planteo el problema, cómo vamos a hacer para purificar el agua, cómo podemos hacer para purificar el agua a partir de un método casero, y todo el procedimiento y el análisis de los resultados corre por cuenta de los estudiantes. Avancé un poco más. Y en el último nivel, que es el nivel 3, en el último nivel, ni siquiera damos el problema, sino que lo que se propone es un fenómeno o una situación y ellos van a formular el problema, la pregunta, la metodología, van a recoger los datos, van a analizar esos datos y van a llegar a las conclusiones. Entonces van a decir, profe, ¿y esto cuándo lo hacemos? ¿Cuándo se trabaja de este modo? Y hay un momento, cuando trabajamos con las ferias de ciencias, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la feria del año en curso es sobre problemáticas ambientales, entonces los alumnos eligen qué problemática ambiental en particular trabajar, qué aspecto de esa problemática, y ahí se plantean todo un diseño de investigación y hacen todo esto del procedimiento, el problema, el procedimiento, el análisis de los resultados y las conclusiones a las que arriban, ¿sí? Con esto contarles, chicos, que en realidad, como estos niveles son flexibles y como lo hicimos recién, yo puedo, a partir de una propuesta elaborada por otro, transformar ese trabajo práctico en uno u otro nivel. Y entonces, así como ustedes hablaron de cómo harías para purificar el agua de un charco, cómo harías para dejar más limpia este agua, respecto acá a la generación espontánea, podríamos decir, eh, no sé, ¿es posible que se originen seres vivos de la materia en descomposición? ¿Cómo lo pondrías a prueba? O cuando encontramos gusanos en la carne, ¿de dónde provienen esos gusanos? ¿Serán las moscas? ¿Serán larvas de moscas? ¿Qué dispositivo o de qué modo diseñarías una experiencia para poner a prueba esto? ¿Sí? Entonces, un práctico de un nivel
tranquilamente puede adaptarse a otro. Y lo importante, y insistiendo con la diversificación, es importante que a lo largo de nuestro desarrollo profesional no nos quedemos solo en prácticos de nivel cero. Que, por supuesto, presentamos prácticos más bien al estilo receta, pero después vamos avanzando. ¿Qué es lo que mayoritariamente se trabaja? Con prácticos de nivel 1, ¿sí? En donde le damos todo el procedimiento menos los resultados. Nivel 2 también. Empiezan a jugar con esto de, bueno, este práctico que me gusta para llevar con la intencionalidad, no sé, de como cierre, ¿sí? Para elaboración de conclusiones, lo voy a aplicar en el nivel 2. Solo les voy a dar la pregunta. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, seguimos. Otra de las actividades, así como los trabajos prácticos, es una de las actividades más comunes y que caracterizan a la enseñanza de las ciencias, van a encontrar ustedes esto de la explicación, ¿no? La explicación tanto por parte de los profesores como la explicación de los alumnos. Esto que estoy haciendo ahora, esto es una explicación como profe, es una actividad, ¿sí? Por supuesto que el desarrollo de las explicaciones eh, es mucho más de lo que voy a poder comentar ahora, lo voy a comentar brevemente, pero sí sepan que cuentan con ese material. A mí me gusta pensar, y por eso traje esto, ¿no? De que los profesores de algún modo somos narradores de historias, ¿sí? Y contamos historias con determinados protagonistas que tienen capacidades, que hacen cosas, y esas cosas que hacen tienen consecuencias, y esas consecuencias se van a la naturaleza de los protagonistas. Hablamos de los genes, hablamos de átomos, hablamos de fuerzas, ¿sí? Entonces, pensándolo de este modo, somos relatores o narradores de historias. Entonces es importante que pongamos, esto lo van a encontrar en el material de Neus, es importante que pongamos en puesta algunas estrategias, ¿no? Como poner en evidencia las diferencias de opinión, qué pensamos acerca de, crear interés relacionando el mundo real con el mundo científico, crear expectativas. Imaginemos que el sol se apaga, ¿sí? Se apaga, digo, ¿no? Como dejan de ocurrir las reacciones químicas que ocurren en el interior del sol. ¿Qué ocurriría? ¿Cómo explicamos esto? Ser claros con los objetivos. Ahora vamos a hacer esto lo estudiamos porque, y promover la toma de conciencia sobre que estamos progresando y estamos aprendiendo de manera conjunta. Bien. También tener en cuenta que nosotros trabajamos mucho con entidades que son invisibles o intangibles. Recién hablábamos de genes, hablamos de átomos, hablamos de ondas. Trabajamos con regularidades, con representaciones, con instrumentos, con leyes, clasificaciones. Entonces, ¿qué tenemos como recursos? Bueno, mostrar hechos, mostrar objetos, hacer uso de analogías, hacer el uso de metáforas, tratar de traducir esto de lo cual estamos hablando. Digo, ustedes van a hablar de átomos y tienen la construcción acerca de lo que es átomo, ¿sí? Son los profesores, tienen una noción de lo que es átomo. Pero si no colaboro en traducir, en relacionar, en la construcción de esa entidad, realmente para los estudiantes es chino básico. Hablar de átomos, ¿de qué me está hablando esta persona? Bien, de algún modo también necesitamos demostrar para crear los significados. Imaginemos imaginemos esto, recordemos qué pasa cuando, supongamos que, y estamos hablando de genes, supongamos que el gen para la producción de, no sé, de insulina está apagado, entonces, ¿qué ocurre? Bien, esto es como algunas de las sugerencias con respecto a las explicaciones docentes. Con respecto a las explicaciones de los alumnos, aparecen las llamadas habilidades cognitivo-lingüísticas. En muchas de nuestras actividades pedimos, define, no sé, define sustrato, define enzima, define, y tenemos que saber qué es lo que estamos pidiendo cuando pedimos una definición. Que diga en pocas palabras qué es eso, ¿sí? Pedimos descripciones, describe cómo ocurre, pedimos explicaciones, el establecimiento de relación causa-efecto, justificaciones y argumentaciones. Sobre todo esto, y no me da el tiempo, y digo, no solo el tiempo de este encuentro sincrónico, sino
el tiempo de las clases, disponen del material y hay muchísimo para trabajar. De hecho, creo que también lo trabajan en el taller de ingreso, ¿no? De esto de hablar y escribir en ciencias tiene que ver con el uso de estas habilidades. Pero quiero avanzar en otras actividades. La resolución de problemas. Cuando pensamos en un problema, en el planteo de un problema, lo primero que tenemos que entender es que lo que puede resultar un problema para mí puede no serlo para el otro. Porque es una situación subjetiva, porque es una situación idiosincrásica, porque para que realmente sea un problema, tiene que generar que el otro quiera poder resolverlo, surja el deseo de poder resolverlo, el deseo de poder ponerse en la búsqueda de estrategias, de elaborar conjeturas y tomar decisiones. Tiene que generar conflicto y saber y reconocer que para ese problema podemos acceder por diversos caminos. Entonces, un problema lo puedo plantear como una pregunta, porque un barco de metal que pesa miles de kilogramos fuerzas puede flotar en un río y una moneda que apenas pesa unos gramos fuerza se hunde, ¿sí? Ahí genero esta situación de conflicto. O también lo puedo plantear como una consigna del tipo diagramar una dieta semanal para un adolescente con actividad física intensa. Ambos ejemplos son problemas. Otra de las actividades que encontramos en la enseñanza de la ciencia son los ejercicios. Esos ejercicios que llevan a producciones escritas, ¿no? Un ejercicio podría decir qué es la célula, que yo les decía anteriormente, qué diferencia la célula procariota de eucariota, qué es la mitocondria, y estamos frente a un cuestionario en donde el estudiante va al libro y copia textualmente lo que aparece, ¿sí? Entonces tenemos, cuando se acercan y nos dicen, esto es de acá hasta acá, esto va de acá hasta acá, o esos cuestionarios en donde uno va leyendo el texto, digo, vamos a corrernos de ese lugar. Vamos a empezar a plantear cuestiones que permitan discutir o explicar situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de célula. ¿Qué pasa cuando tengo una herida y al cabo de unos días se genera una costra y hay una cicatrización y aparece piel nueva, ¿sí? Plantear problemas históricos es otra alternativa. Problemas que en su momento fueron importantes y tal vez ya no lo son, ¿sí? Pero llevan al entendimiento. Plantear problemas actuales, plantear actividades, bueno, en este caso ejercicios que promuevan que el alumnado tome conciencia de la importancia de esos modelos y teorías para explicar fenómenos, plantear ejercicios que me permitan distinguir entre lo que es una opinión y una explicación fundamentada científicamente, y plantear ejercicios en donde se vincule con la metodología de la ciencia, con el hacer de la ciencia. Por lo general, a los ejercicios los encontramos como propuestas en diferentes materiales para el nivel, ¿sí? En los libros. Yo puedo presentar como un ejercicio tradicional, clásico, cuáles son las ventajas de, no sé, o qué es el mimetismo. ¿Qué es el mimetismo en animales? O bien puedo plantear, observen las imágenes. ¿Qué seres vivos pueden identificar? ¿Qué ventajas creen que aportan los organismos de estas especies esta capacidad de mimetizarse con el ambiente? O sea, el contenido de enseñanza es el mismo, pero el ejercicio que planteo es más acorde a esta propuesta, ¿sí? Puedo, como les decía, utilizar el conocimiento de la historia de la ciencia y preguntar de qué materiales se construían las primeras lentes para realizar las observaciones microscópicas y de qué materiales se construyen en la actualidad. Digo, ¿cuáles son los principales procesos metabólicos celulares? Digo, hay como varias opciones y esto por lo general lo encontramos en el libro. Insisto nuevamente, trabajamos con alumnos reales, con alumnos concretos y buscamos esto. Buscamos corrernos del clásico cuestionario. Entonces, en lugar de copiar textualmente, ¿sí? Podemos pedir, escribe cómo le explicarías a un compañero del curso anterior qué es un antígeno, y acá estamos hablando de explicación, y una explicación es algo, o sea, explicar algo es haber llegado a entenderlo de tal manera que uno pueda hacer que otro lo entienda.
Cuando puedo explicar algo es porque puedo hacer que el otro lo entienda, ¿sí? Entonces acá estoy pidiendo que ese alumno pueda comprenderlo de tal manera que pueda hacer que el otro lo entienda, ¿sí? En este caso, antígeno, memoria inmunológica. Explica con tus palabras qué quiere decir esta expresión. Explica el paso a paso de lo que sucede en el cuerpo de un niño cuando lo vacunan. O dibuja una historieta en viñetas, y acá hablamos de la diversificación. Indicar las diferencias entre cuando se inyecta una vacuna, se inyecta un suero. Digo, este tipo de ejercicios comparativos también. Y sigo, y ya con esto vamos terminando. Otra de las opciones que nos presenta Neus es la posibilidad de trabajar con juegos y dramatizaciones, ¿no? Y cuando hablamos de juego, muchas veces lo asociamos como que el momento de juego es un momento de goce, un momento de disfrute, sino que en realidad a partir del juego también aprendemos. Si llegan a ver en la imagen que aparece a la izquierda, estos chicos transformaron el juego ¿Quién es quién? ¿Sí? Que es esto de, bueno, se sacan tarjetas y uno tiene que adivinar qué personaje le tocó al otro, haciendo preguntas que se responden por sí o por no y ir descartando opciones. Trabajaron el quién es quién para sistemas de nutrición. Entonces, ¿pertenece al sistema digestivo? Si la respuesta es sí, bajan todas las fichas de los otros sistemas. Es un órgano, es una glándula, es un proceso. Entonces, a partir de preguntas, van trabajando los sistemas de nutrición. Bueno, los típicos tableros o juegos de la OCA, este vinculado a ESI. Acá tenemos un juego de roles en donde se plantea una problemática sobre la aprobación del cultivo de transgénicos y entonces cada uno de los grupos investiga, pero desde un rol asignado. Hay una comunidad científica, tenemos a los empresarios, tenemos a los especialistas en salud, tenemos a un grupo ambientalista. Y digo, en este tipo de prácticas se aprende muchísimo, porque no solo aprenden a buscar información y a construir argumentos, sino también aprenden a escucharse, aprenden a elaborar contraargumentos, aprenden a preguntar y aprenden que es posible aprender escuchando del otro. Y en esta última imagen tenemos una pequeña dramatización, en este caso era sobre las consecuencias del alcoholismo en la adolescencia y ellos generaban situaciones que ponían como puesta en común adelante de los otros compañeros. Bien, entonces, esto es tan solo una aproximación a los tipos de actividades que podemos y que deben ustedes empezar a implementar en sus clases. Por favor, basta de cuestionarios, basta de sopas de letras, basta de, hay otras formas de aprender. Y en este material tienen muchas de estas alternativas, tienen muchos ejemplos. Y eso es importante porque pueden, a partir de los ejemplos, construir sus propias actividades. Decirles que como parte del trabajo con